20 horas 10 minutitos, ahí estamos viendo a través de la transmisión vía streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana, el monitor que tenemos aquí, ¿no?, de canal interno, a través de las imágenes de CICE, que la empresa Turismo Miramar efectivamente está trabajando. Ahí veíamos en la dársena, en el puerto, una unidad de la empresa Turismo Miramar que está trabajando, y también en las imágenes de las cámaras CICE, en la costanera veíamos como una unidad de la empresa Ataco del servicio Corrientes Chaco efectivamente también está trabajando. Así que reiteramos la información para quienes no escucharon en el bloque anterior, que se interrumpió el servicio urbano de pasajeros en la ciudad de Corrientes por una medida de UTA al no lograr un acuerdo con los empresarios. Las unidades de la empresa ERSA están siendo llevadas al galpón, interrumpiéndose de esta manera el servicio urbano en la ciudad de Corrientes, pero la empresa Turismo Miramar está trabajando normalmente. Bueno, cambiamos de tema. Hoy sesionó, día de sesión ordinaria del Senado de la provincia de Corrientes, ¿no?, la legislatura correntina. Y lo tenemos en comunicación telefónica nuevamente al senador provincial Diógenes González. Senador Diógenes González, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Liliana, buenas noches. Y digo, lo tenemos en comunicación telefónica nuevamente porque hace un par de semanas consultábamos también un día jueves, cuando se realizó también una sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, y en esa oportunidad el senador Diógenes González nos adelantó que estaban trabajando en un proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes para incorporar una nueva figura. Y hoy, efectivamente, en relación a ese tema, le dieron media sanción. ¿Es así, doctor Diógenes González, sí, senador? Efectivamente es así, Liliana. El gobernador, en uso de las atribuciones constitucionales que tiene, presentó hace más de 20 días un proyecto de reforma del Código Procesal Penal, solicitando la reforma de 2 artículos del Código, que uno de ellos tiene gran importancia en lo que hace al tiempo que disponen los fiscales para formular las imputaciones, y que actualmente para transformar lo que sería una aprehensión en detención, el fiscal dispone tan solamente de 24 horas para producir la acusación en audiencia ante el juez. A solicitud de los fiscales y después de una audiencia con el doctor César Sotelo, que es el fiscal general de la provincia, hemos convenido en modificar ese artículo para pasarlo a 72 horas, con lo cual va a haber un filtro más importante, digamos, ¿no? La inmediación y la inmediatez, le damos un pequeño plazo como para que los fiscales tengan más tiempo de formular las acusaciones, que nos pareció un tema relevante que hace a la práctica diaria del ejercicio de su actividad. Y por otro lado, la reforma del artículo 224, que es el artículo en el cual se establecen las causales de prisión preventiva. Hay uno de ellos, el denominado intento de fuga, se le agrega un inciso en el cual, peligro de fuga, perdón, en el cual se ponen los elementos de la reiterancia, que serían contar con detenciones o imputaciones o condenas previas, de modo tal que al existir una conexidad de hechos, sean o no causas, sino por ejemplo distintas detenciones, aunque no se hayan logrado causas, va a actuar el mismo fiscal por lo que se llama conexidad subjetiva, es decir, que el sistema, por el propio número de documentos, llama a que actúe el mismo el fiscal, y ese fiscal va haciendo uso de este articulado de la reiterancia, va a solicitar la prisión preventiva del sujeto imputado y su elevación a juicio, eventualmente acumulando las distintas causas que se producen.
Este es el Instituto de la Reiterancia que ya se venía hablando, ¿no? Y a propuesta del Ejecutivo Provincial. No tiene... Se está aplicando con gran éxito en Capital Federal y particularmente en Mendoza. Nosotros hemos copiado más, nuestro modelo está más cercano al que se utiliza en Mendoza porque está más asentado sobre lo que es el Instituto del Peligro de Fuga y, bueno, obedece a un clamor popular, ¿no? La puerta giratoria, el reclamo que tienen los vecinos que muchas veces conocen a las personas que son quienes, por ejemplo, viven de robar medidores de luz, medidores de agua o cables o carteras de las mujeres. Casi siempre son mujeres las víctimas de arrebatos, celulares, víctimas, personas discapacitados, ancianos. La verdad que muchos de ellos están hartos de esta situación y a veces que hay situaciones violentas, ¿no? Cuando lo atrapan los vecinos y no la policía, a veces ocurren hechos violentos, ¿no? Entonces creo que el Estado debe tomar cartas en el asunto, evitar que la gente haga justicia por mano propia, porque para eso debe intervenir la justicia. Así que creo que es un avance. Hoy la legislatura le envía sanción, los diputados ya están en conocimiento del proyecto, así que yo creo que en breve tiempo vamos a contar con esta reforma que va a implicar una restricción a la libertad, porque en el Código Procesal la regla es la libertad, no si uno puede estar imputado pero en libre, y la excepción es tener prisión preventiva. En este caso se va a aplicar esa excepción para los casos de las personas que tengan una probada conducta reiterada de dedicarse a eso. Así cuando el fiscal diga, bueno señor, usted es la tercera vez que cae por lo mismo, a partir de ahora queda detenido hasta que tenga juicio. Esa sería la respuesta concreta, digamos, de la justicia, ¿no? Senador Diógenes González, ¿no hay que confundir reiterancia con reincidencia? No, claro, no. La reincidencia se refiere a las condenas, ¿no? Condenas firmes anteriores. La reiterancia es la existencia de procesos que estén en curso o haber simplemente sido detenido, aunque después el fiscal, por una cuestión de criterio de oportunidad, haya decidido no procesarlo por considerarlo un delito de menor cuantía. A veces los fiscales tienen muchas causas, tienen delitos sexuales, delitos importantes como homicidios y demás, y tienen un plazo de 24 horas para comparecer ante el juez, tienen que dedicarse a las causas más importantes y en razón de esas atribuciones que tienen los fiscales a veces dejan o disponen de la acción penal en estos casos que se consideran menores. Pero cuando esto se vuelve habitual y esta persona se dedica ya como si fuera su trabajo, evidentemente hay que darle una respuesta concreta, con la ley en la mano, con el código, con la Constitución, con las garantías constitucionales que corresponden, pero hay que darle una respuesta. Así que creo que esto es justamente lo que se está haciendo. Y en el debate de hoy hablamos también de eso, ¿no? De cómo respetar los derechos constitucionales, el marco legal, y hacer valer todos los derechos, más allá de que, por supuesto, acá lo central, que son los derechos de las víctimas que sufren los arrebatos todos los días, ¿no? Y fueron consultados los distintos, usted ya nos había adelantado en consulta anterior y ahora nuevamente nos está informando que tuvieron reuniones con el Ministerio Público, con el fiscal general y otros sectores como por ejemplo colegio de abogados, colegio de magistrados, sí. Facultad de Hemos Derecho. tenido conversaciones con el colegio de abogados y también con propios jueces y fiscales. No han sido, en este caso las conversaciones con jueces y fiscales no han sido audiencias formales en legislatura, sino hemos tenido en forma individual llamadas y videollamadas con distintos magistrados y fiscales y han estado contestes en este tema. Algunos lo venían aplicando, pero tenía cierta duda en cuanto al articulado, digamos, es decir, era una cuestión interpretativa aplicar o no la reiterancia. En cambio, con este texto ya no va a quedar ninguna duda que los fiscales deben aplicar reiterancia cuando encuentran
justamente una repetición de hechos de la misma índole, ¿no? Independientemente de que hayan sido imputados o no anteriormente. ¿Todos estuvieron de acuerdo con incorporar esta figura, senador Diógenes lo que González? necesitan las personas que están en la ejecución del servicio de justicia, tanto fiscales como jueces, es que la ley les dé certeza, y les dé herramientas, ¿no es cierto? Así que justamente por eso es que era necesario hacer esta reforma. Creo que el Código Procesal que tenemos es un código moderno. La justicia correntina está haciendo un gran esfuerzo para modernizarse, ¿no? Pasar de la época de la era del papel a la era digital, acortar los plazos, mejorar la efectividad en todo sentido, tener inmediatez, escuchar a las víctimas. Son un montón de cambios, pero obviamente los institutos como este son perfectibles. Por eso era muy necesario modificar estos dos artículos, que se refiere uno a la descripción de la figura de la reiterancia y el otro a darle un plazo más extenso al fiscal para que transforme una aprehensión en detención, como sería pasar de 24 a 72 horas. Bien, respecto a esta figura de la reiterancia, antecedentes en otras legislaciones, usted mencionó que está funcionando muy bien en Cava, pero digo antecedentes de que en otros países se aplique este instituto. No tengo presente sí, claramente Mendoza y Capital Federal, y de los dos distritos, el más cercano sería el de Mendoza porque es el modelo que más tomamos, digamos, ¿no? Hemos tenido también conversaciones con funcionarios del Ejecutivo y magistrados de Mendoza. Bien. Acerca de esto, así que hemos tenido un buen cúmulo de información. Ahora pasa con esta media sanción en la Cámara de Senadores, pasa a la Cámara de Diputados. Así es. Bueno, ¿lo puedo pasar a otro tema que se trató también hoy en la sesión de la Cámara de Senadores, aquí en la legislatura correntina? Sí creo que ya vino con media sanción de diputados y se convirtió en ley hoy, que tiene que ver con la modificación de la ley que establece aranceles y honorarios profesionales para abogados y procuradores. Sí, efectivamente se modificó la ley, fue una iniciativa trabajada en forma muy completa en Cámara de Diputados y después volvimos a repetir en las audiencias nosotros. Yo que he ejercido la profesión independiente durante muchos años, sé que es un trabajo esforzado, cuando hay crisis económica también se retrae el ejercicio profesional y los profesionales que viven exclusivamente de la profesión tienen que hacer un gran esfuerzo para sostener sus familias en economías a lo mejor bastante inestables como la nuestra, como la economía argentina, ¿no? Así que custodiar de alguna manera el poder adquisitivo de los profesionales fue uno de los objetivos. Creo que la reforma más importante tiene que ver con el sistema de actualización, porque el IUS se saca sobre un pequeño porcentaje, ¿no?, de lo que cobra un juez, y el sistema de actualización era cada 6 meses, y eso con el marco de esta inestabilidad monetaria que tenemos significaba una depreciación de la moneda. Entonces uno tenía una regulación en febrero, lo que le terminaba cobrando en agosto, y prácticamente se le iba casi la mitad del valor real de su ingreso. Claro, ahora quedó desactualizado. Una actualización automática y el concepto de IUS rige para la ejecución. Entonces uno cuando llega a la ejecución de honorarios llega con el concepto de IUS y lo convierte en moneda recién en el momento de dar cumplimiento efectivo al pago, porque ese monto siempre es un monto variable, ¿no? Así como son variables los sueldos, el IUS, como es un pequeño porcentaje de sueldo de un magistrado, entonces también tiene esa actualización. Es simplemente reconocer el trabajo de los profesionales, así que entiendo que es de justicia. Se está analizando, por otro lado, en Cámara de Diputados una reforma integral de la ley. Es un trabajo paralelo que está haciendo la Comisión de Legislación de Diputados, que nos han invitado a nosotros. ¿De aranceles también? ¿La misma ley? La misma ley, pero una reforma integral. No de un artículo como fue ahora, sino integralmente. No, en este caso que sería una cuestión de emergencia más vinculada con el poder adquisitivo de lo que son las regulaciones de honorarios, ¿no? Entonces, sí que es
época en la que todas estas reformas han generado cambios y es importante también analizar para que sea rentable ejercer la profesión, porque si no, digamos que abogados hay muchos, pero quienes se dediquen específicamente al servicio de justicia y a ser auxiliares de justicia no son muchos, porque es realmente complejo, cuesta cobrar. Bueno, yo tengo mucho conocimiento de toda la época en la que he ejercido la profesión. Claro, para aquellos que no tienen otra salida laboral más que el ejercicio de la profesión liberal. Así es. ¿No? Sí, Sí. Como se dice comúnmente, hay que patear la calle. Hay que patear la calle. Yo suelo decir un poco en broma, hay veces que uno tiene un día para comprarse un auto y al otro día no tiene para la fotocopia, así que la economía es bastante irregular, ¿no es cierto? Entonces, Sí, son los vaivenes, ¿no? Para aquellos que trabajan de manera independiente. En un país con toda la inestabilidad que tenemos nosotros, ¿no? Entonces también forma parte de eso, así que justamente por eso hoy se le dio sanción a esta reforma y nos parece que es importante que los profesionales en general estén contenidos dentro de un sistema institucional porque son un brazo necesario, en este caso los abogados auxiliares de la justicia, ¿no? Bien, y por último, senador Diógenes González, también se realizaron audiencias públicas por pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos en fiscalías, que eso también es algo que lo habíamos conversado con usted en la anterior consulta. Sí, claro, sí, porque bueno, hemos creado ya hace un año y medio 30 nuevas fiscalías por ley, justamente para incentivar el ejercicio de los fiscales que tienen una misión tan importante con el nuevo código y de alguna manera ir recortando, achicando el territorio que tienen a su cargo para que tengan mayor efectividad. Cuanto más chico sea el territorio que tienen, más efectivos son en la custodia de los bienes protegidos, ¿no es cierto? Entonces, hoy se tomó audiencia al fiscal rural y ambiental de Curuzú y también una candidata a fiscal, ambos de la ciudad de Curuzú, así que tuvieron sus distintas interpretaciones, las consultas han sido vinculadas con su trayectoria profesional, sobre sus consideraciones, sobre las distintas las temáticas, se habló mucho de violencia de género, comentó que particularmente en la ciudad de Mocoretá, por ejemplo, es un lugar donde tiene una fuerte incidencia los casos de violencia de género y bueno, las senadoras han insistido bastante en cuáles son los criterios con los que se trabaja para abordar la temática de la violencia de género, así que es un tema que está muy en boga, que es cuando yo era un estudiante hace más de 30 años era totalmente invisible y ahora realmente por una cuestión de justicia, ¿no? Porque es justo que así sea, es un tema que tiene mucha notoriedad mediática y es algo que ocurre todos los días sin distinción de los sectores sociales, ¿no? Una realidad, ¿no? Una realidad que está y que nos debemos hacer cargo. Bueno, senador Diógenes González, ¿algo más que quiera informar? Bueno, hemos presentado a un grupo de senadores un proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional de Blanqueo, que la aprobó hace poco el Congreso de la Nación. No tiene un impacto directo en un esfuerzo tributario de la provincia, pero sí es una muestra de apoyo institucional a lo que vemos como una cosa positiva, que el Estado Nacional ordene sus impuestos, sus tributos, que el Estado Nacional esté ordenado, ¿no? Justamente las provincias y los municipios lo que necesitamos es que el Estado Nacional esté ordenado, que puedan combatir la inflación efectivamente y que las cuestiones tributarias estén en orden, porque es el primer camino para tener orden económico, ¿no? Así que la ley de blanqueo nos parece muy importante y hemos presentado un proyecto en ese sentido para adherir a la ley nacional. Eso fue a comisión, así que lo vamos a seguir estudiando. ¿Me permite una pregunta más? No es una pregunta, sino solicitarle que no tiene que ver con la sesión ni con proyectos, pero sí con un reconocimiento que se realizó esta semana en la Cámara de Senadores, un reconocimiento, una distinción a la doctora Mirta Gladys Sotelo de Andró. ¿Lo puede informar, por favor, senador? Sí, realmente es una iniciativa muy justa, es un premio
un premio denominado Libertador General San Martín, que es la máxima distinción que otorga la legislatura, que se le ha entregado a la doctora Mirta Gladys Sotelo Andró, que es, como sabes, Liliana, es la titular de Derecho Administrativo y es protagonista de numerosas especialidades, maestrías y doctorados aquí y en el exterior. Realmente es impresionante la trayectoria que ha tenido ella, y ha sido un acto muy lindo donde se puso sobre relieve, por supuesto, su capacidad y su generosidad, entre otras cosas, ¿no? Y ahora como integrante de la Cámara Federal de Corrientes, así que fue un acto muy emotivo donde estuvo el sector académico, político, institucional, sus alumnos. Ha sido muy lindo, y su familia también, por supuesto, así que merecido reconocimiento. Es importante reconocer a las personas que tienen trayectoria. Totalmente. Es muy importante, es muy importante. Celebro esta iniciativa por parte del Senado Provincial en reconocer a una personalidad, ¿no?, como es la doctora Mirta Sotelo Andró, que es docente universitaria en la Facultad de Derecho de la UNE, en la función judicial, recién usted lo mencionó, integra la Cámara Federal de Corrientes, y entre los títulos que tiene es magíster en Ciencias Políticas, doctora en Ciencias Jurídicas, bueno, profesora titular de Derecho Administrativo, directora. El currículum extensísimo. Sí, todo el programa. Sí, te llevaría todo el programa el recitar el currículum de impresionante, y sus cualidades personales mucho más, así que eso realmente totalmente es muy importante, y hacerlo, y es correntina, ¿no? Es un orgullo para nosotros. Senador Diógenes González, ahora sí, lo despido. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Liliana. Que tenga buenas noches. Gracias, estamos en contacto, hasta luego.